Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 47. Jesús, en este contexto, queridos amigos, nos va a hablar. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Vealas y añade el capítulo 6, versículo 47. Jesús, entonces, acaba de afirmar solamente que Él ha visto al Padre, y Curiñandea lleva en el versículo anterior, y que Él procede de Dios. Esto es lo que hasta ahora nos ha indicado. Entonces, ya lluve ya lleva, vengo de Dios Padre, muy bien, procedo del Padre. Y ahora, sin embargo, Él va a agregar algo más, ¿verdad? Es decir, agrega y proclama esta declaración solemne. Con el griego nosotros comenzamos y dice en el griego amén, amén. Amén, amén. En verdad, que señala una revelación de quien cree tiene vida eterna. Entonces, esto es verdadero. El hebreo no se olviden que en el hebreo para acentuar algo, como también en cualquier otro idioma, normalmente para acentuar se repite una o dos veces o tres veces, ¿verdad? Amén, amén, santo, 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 ¿entienden? Es decir, se le da la fuerza y se le da el ímpetus como para que nosotros podamos entender que lo que está diciendo es verdadero. El verbo tiene, el verbo tener aquí aparece. Jesús no dice solamente que el creyente tendrá vida después de la muerte, sino que ya comienza a participar de esta vida. La vida eterna. La vida eterna no es después de morirnos, sino que la vida eterna, según San Juan, ¿verdad? De nuestro nacimiento. Esa vida que hemos recibido de parte de Dios es una vida eterna. Entonces, por eso que es importante. La resurrección del último día continúa siendo, en todo caso, la consumación definitiva, pero la vida nueva se inicia desde ahora, mediante esa comunión ya con el plan de salvación. Es decir, nuestra vida eterna ya se realiza aquí estamos comenzando la vida eterna. Operar con la ñande ya es sana, operar con la cristianismo ñandembo, ñande que hay que ser honesto. Anilan de pocanete, anilan de yapute, anilan de corrupto. ¿Por qué? Porque tu vida eterna continuará siendo
un corrupto o siendo un pocané o lo que sea, en tu vida eterna, de acuerdo a cómo nosotros lo vamos desarrollando, ¿entiendes? Este es el concepto de San Juan. Entonces, entonces desde aquí tenemos que comenzar, ¿verdad?, a entender sobre todo, porque la vida eterna es así, ¿verdad? O si no, pico, la vida eterna sería un cambio, pico, no, es una continuación, continuidad, o si no, no tendría sentido todo nuestro esfuerzo, toda nuestra lucha desde la gracia del Señor. Por eso se utiliza la palabra anástasis, levantarse, levantar la cabeza, abrir los ojos, darse cuenta de esa vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? Una teología maravillosa la que nos presenta San Juan. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer caminar, ¿verdad?, en el día a día. Este verbo tiene, como decíamos, aparece aquí en presente. Tiene vida eterna. Tiene ya ahora. No dice que después vamos a tener la vida eterna, etcétera, etcétera, sino que en la medida en que ñande comprometéis de yarandie. En la medida, el compromiso con Dios ciertamente que implica todo ese compromiso con la humanidad, implica todo ese compromiso con el hermano, implica todo ese compromiso con nuestra propia realidad. Y por eso dice tiene, ahora. Como decíamos, la forma como conjuga San Juan, lo conjuga en presente, lo dice directamente en el verbo de la conjugación presente, tiene vida eterna. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El que cree. Y aquí está el otro elemento que estábamos desarrollando. El sentido del amén, amén. Hebreo copia emuná, lleva emuná, que quiere decir el amén, de ahí viene el amén, quiere decir certero, verdaderamente. Upeiseite oye haiseite. Upeare eñangare coque ejesaque emañaque apeaña de la yagüero guatadaina. Amén, amén. Y yo ya les había dicho, dice Jesús, que yo procedo del Padre y por lo tanto lo que yo digo, lo que yo les enseño, lo que yo les estoy proponiendo, ese amén, amén significa que toda mi propuesta es verdadera. Toda esa propuesta que yo les traigo, sino que es esa experiencia con el Dios verdadero de quien yo procedo y ahora les ofrezco. Y por lo tanto, el que cree, el que se aferra a lo que yo le estoy trayendo como buena noticia, ciertamente que ya tiene la vida eterna. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 47. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Recordemos, queridos amigos, que para muchos judíos del siglo I, la vida del mundo futuro estaba relacionada principalmente con la resurrección final. La resurrección final. Entonces, un sentido cultural. Va la judío fuera o calculaba, va las escuelas iba, ¿verdad? En aquel tiempo. Va la oberuta desde el Evangelio de San Juan, que es lo que él nos está enseñando. Decíamos que los judíos relacionaban la vida del mundo futuro, la vida eterna, a la resurrección final. Pero pariré, peremaniré allá. Sin embargo, Jesús anuncia algo profundamente nuevo. Upea que nace yo que fuera ya subra ya inmi. Porque ñandea ahí muchas veces ñaí con esa mentalidad del final a lleva,
de la resurrección final. Aupear entonces, aupe la ñane pocareña, de yapú, aupe, y la gente, bueno, haga pe, o pa cuestión de haga, entre comillas, aña convertir, va, anga, ¿entiendes? Entonces nunca ya ve pocané, corrupción, ñande yapú, ñande mondá, ya hay que en cuestiones siempre ilícitas, ¿entiendes? Y lo peor es que formamos nuestra mentalidad de esa manera, ¿entiendes? Porque aquí está la mala interpretación, ¿verdad? Porque relacionamos la vida del mundo futuro con la resurrección final, amoiteju, ame, jugabe, ella como era. Vea la gol mundial Peñamoinguejina a los 90 ya hoy del segundo tiempo, si no alargue vemos hoy, ¿entiendes? Vea. Entonces, esa vida futura puede anticiparse, dice, en el presente, aquí y ahora, cuando la persona se abre a Él, a Jesús, mediante la fe. Y por eso dice el que cree. Creer, pues, es fe. Fe significa emuná. Emuná quiere decir eñe prendejese, alleva, eñe encaramajese. Upeago dice una adhesión total al Evangelio y a la propuesta del Señor. Creer significa eso, queridos hermanos. Creer no quiere decir, como muchas veces escuchamos protestantes, que era el que cree en Jesús ya está salvo y esto. Muy bien, pero el que cree en Jesucristo ya será salvo, o ya es salvo. Ya te digo, ya me quedé ya tú me la cree. Ah, sí, creo. Me hago el lorito entero y la creo. Aquí, queridos amigos, quiere decir el adherirse y por lo tanto, si yo me estoy adheriendo, como dice San Pablo, que dice también, y justamente él habla también del creer, ¿verdad? Y por gracia, él utiliza otra frase también, que es la gracia que ya nos ha salvado. Pero, ¿a qué se refiere? Y quiere decir que nosotros nos adherimos a esta buena noticia y por ende, parenético, porque Pablo es parenético, consecuencia le decir, peshe agüeroviaco, anga oye bebe. Ah, es bien diferente. Hay gusto y la como va el año entender por no porque upeaco dice hina peshe agüeroviaco peshe ayapo. Anila a cámara televisión no debe radio no debe añe bla mo ponan va lleva pero después en la vida es otra cosa, ¿entiendes? Es como decir, estoy prometiendo, a ver, puente de 100 millones o aniela ya pota que nambreo y que pea que amó. Pero PPC y puro tiene 10 millones de AP, otro ese bolsillo, ¿entiendes? Eso, entonces, no es emuná. Pero muñata en todo caso, hay fe. Eso no es el amén, como dice el Señor aquí. Por lo tanto, el ser humano suele medir su existencia por su duración, sus logros o sus posesiones. Va la lleva coa. Upeañan de la lleva letereía, lleva porque areco posesión, tener, acumular. Sin embargo, Cristo, Jesús, desplaza la mirada desde la cantidad hacia la calidad espiritual de la existencia. Aquí no consiste en poseer, porque umianda ya huera jamo ahí, ni de zapato mi hijo de la jamo ahí la cajón ya que se la semicino la se abuela. Ni de zapato mi hijo de la jamo ahí. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Entonces es la calidad espiritual de la existencia. La vida eterna no significa solamente vivir sin término, sino participar de la vida misma de Dios. Aquí hay un concepto mucho más lindo todavía, ¿verdad? Porque ¿qué significa entonces esa vida eterna? La vida eterna quiere decir, queridos amigos, que nosotros ya participamos de la vida de Dios. ¿Y qué es la vida de Dios? La vida de Dios pico es que un indígena esté en la calle sin comida, na pepe o limosna, que a bebejina hoy bajo a baño, vamos a ver ya pe semáforo, pe mitad y en el pepe o mobotia, tendrá yo y la mitad y de cara ahí tú ya entero más, hasea entero más y pepe semáforo, no lloré limosna, mobotín, vidrio, o si no, lo que sea, ¿entiendes? Entonces, ese pico es la vida de Dios. Pea pico la ñande yara lo yerure ñande. Esa pico es la realidad del cielo. Pea pico cielo vemos ¿entiendes?
Entonces, San Juan aquí está metiendo un poco el dedito o el dedote, o la mano luego ya en nuestra llaga. Y Cato Jamuesa la yapal, ya yesa, pea, ya yesa, cuá, ¿verdad? De todo lo que el Señor nos pide a través de su evangelio. Pero hago la evangelio. Entonces, así le encontramos a Él, a Dios mismo, ¿verdad? Orientación, sentido, plenitud de nuestra existencia. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 47. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Así de sencillo, así de cortito, pero aquí está un caracú esencial. Estamos mirando, les aseguro, que el que cree tiene vida eterna. La palabra clave, porque siempre miramos algunas palabras clave, no miramos todas, pero por lo menos las esenciales. Pisteuon, el que cree, peuerovia, la pisteuon, hina. El significado de pisteuon, recordemos que es un participio, por lo tanto, este participio presente del verbo pisteuo significa creer, confiar, adherirse, en entregar totalmente, la pisteuo, creer. El tiempo presente expresa una acción continua, Es decir, tiene, no es tuvo o no es tendrá, no. El que cree, el que se adhiere ya a Jesucristo, tiene la vida eterna. Quiere decir que ñandeco anga ya es sana, aquí en la tierra ya es sana la vida de Dios, pero la reino de Dios ya es Aishahina ñande. Por eso, querido hermano, esto es esencial y fundamental cuando hablamos de una encarnación. San Juan también te habla, pero ya desde el prólogo, capítulo 1, versículo 14 y 20. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Verdad? Entonces, ese verbo presente significa acción presente, ahora, acción continua. No es de vez en cuando. Entonces, de vez en cuando ya es ya. Ñamo pon agua, lleva la ñana en mundo. Y el otro tiempo para robar, tiempo para pecar, tiempo para no sé qué cosa, ¿entiendes? No. El tiempo presente quiere decir esa gracia de Dios que se presenta de manera continua. Entonces, por eso yo suelo decir a algunos, 20 de julio, Día del Divino Niño, ¡ay, nambre, uy, chiquitito, le ofrezco chocolate, nambre! Veamos, durante todo el año, a ver, yo a ver, a pechamita, digo, la mea, la chocolate, a la caramelo, mía, la galletita, no, uy, tejen. La mboga ñande, pebe, ñañe enriquece, a pebe. Entonces, ñañe moyete, o ñañe miriete, ñande ya en donde ve frente al pueblo la gente, esta gente inocente, que justamente está sufriendo a causa de nuestras desidias y de nuestros pecados en realidad, porque pues la pecado es. Pecado pues el aspecto moral. Hay cuaponaina la ya po la iba ya po aina. Au bebé, quiero aquietar mi conciencia de esta manera. Entonces, aquí te habla de una acción continua, es decir, no, una vez al año, o 2 veces al año, o 3 veces al año. No, es acción continua, todos los días. No se trata de un acto aislado, sino de permanecer creyendo, es decir, permanecer en esa consecuencia de ser verdaderamente cristiano. Entonces, en San Juan, creer no consiste únicamente en aceptar intelectualmente una verdad acerca de Jesús, sino que significa confiarse personalmente a Él, reconocerlo como enviado del Padre y orientar la vida según su palabra. Orientar la vida, orientar su palabra, según, entonces, lo que Dios Padre me ha dicho, qué es lo que tengo que hacer. Desde la tradición católica, principalmente esta vida universal, quiere decir el catolicismo, lo universal,
es para la humanidad, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 estrellas, etc. Todo esto significa, queridos amigos, esta fe que debe ser operante, yeshana, operación, por medio de la caridad, y se tiene que manifestar en una existencia transformada. Bueno, una segunda palabrita clave, queridos amigos, es el egei. Egei, que quiere decir tener, poseer, el egei. Egei está en tercera persona singular del presente del verbo ejo, que significa tener, poseer, conservar. Y Jesús afirma que quien cree ya tiene, presente también, ya tiene vida eterna, aunque todavía espere su manifestación plena. Atención, aquí te está lanzando el tener, el presente continuo, pero que se proyecta también hacia un futuro y que quiere decir una manifestación plena de ese tener, egei. El presente verbal expresa una escatología inaugurada, es decir, el escatón. Esto es interesante. Dios ya corta la torta, ya dice la palabra escatón. Aquí, intervención de Dios. Dios ya está presente. Inaugura esta escatología, escatón. La salvación, por lo tanto, pertenece al futuro en su consumación. La salvación como conclusión de un caminar. Pero ya actúa aquí y ahora, presente continuo. Esta vida se recibe por la gracia de Dios, porque Dios nos ofrece. Y entonces y nosotros todo esto, queridos amigos, lo hacemos también ritual y lo hacemos presencia. ¿A través de qué cosa? Y esto lo hacemos a través de los signos, ¿entendiste? Porque se tiene que ver, pues. Por eso el famoso sacramentum, lo que se ve, el bautismo, por ejemplo, ese tiene que ser un sacramentum. Ahí se tiene que ver ya tu vida eterna, tu vida de compromiso. Sacramento del matrimonio, ahí se tiene que ver ya de que estás casado. Ahí se tiene que ver ya el amor de Dios que camina en tu vida, en tu familia. El sacerdocio, el ministerio, el sacramentum del orden sagrado. Upebe ye shamana ye, va ese bande ye pitazo. Preocupa, ¿entendiste? Ese es el sacerdocio. Y así sucesivamente. Que se ve en el presente. Se alimenta en la Eucaristía, es decir, es la fuerza, ¿verdad?, que nos anima y que nos empuja a seguir viviendo. Y crece mediante la fe, la esperanza y la caridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 47. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Queridos hermanos, queridos amigos, es muy interesante este versículo tan cortito pero tan profundo, ¿verdad? Porque la vida eterna nos está hablando aquí principalmente del egei, presente, el tener. Pero presente continuo, aquí y ahora. Construcción del reino de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando hablamos, queridos amigos, de la vida eterna como primera enseñanza, comienza ya en el presente. Jesús emplea el verbo tiene para enseñar que la vida eterna no comienza únicamente después de la muerte. Porque está con el año de Apitebe, lleva la siempre teku no o pa cuestión hay que tú calcula mí. Pero eso es lo que nosotros vemos normalmente en nuestra vida. Nuestra vida ciertamente que es una evolución, ¿verdad? Va evolucionando, nos vamos despertando, tiene sus procesos. Eso es lo que yo, por lo menos, en estos años de vida de sacerdocio, puedo ir también sintetizando y descubriendo en la dirección espiritual, en las confesiones, en el encuentro con las personas, en las celebraciones, ¿verdad? O sea, hay un continuo
cambio, ¿verdad? En el hombre, en la persona. Para bien o también para mal, porque algunos menos se abre a la vida de Dios. Pero en fin, quien vive unido a Cristo ya participa de la vida eterna. Por eso esa primera enseñanza es muy importante. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos. Creer es entregar la vida a Cristo. Creer es entregar la vida a Cristo. Es decir, la fe de la Biblia no es una simple opinión religiosa ni una aceptación puramente intelectual. No, no es conocer intelectual. Se volviese a visitar una vez a las personas o pepe las y la misa o lo que sea, o por su hijo, ¿verdad? Después uno habla, cierto, cierto, de lo que sea. Entonces enseguida, no va ahí, hay guapa hoy, más jamaco y la misa jave, semichinha, etc. Shake guapa hoy. No, nuestra vida no es shake guapa hoy, presente continuo. La vida eterna quiere decir que lo tuyo no es eterno, sino que lo tuyo es de un momento, o por bebé. De en guarán de shake guapa hoy quiere decir que vos no le das continuidad, ¿verdad? Es como decir, yo me voy a un destino, tengo que llegar para Guadilla a Concepción Vejina. Apitar ahí, no vas a apitar Río Verde, o si no, no sé, en cualquiera de estos lugares por ahí, ¿entendiste? Pero una continua vez, apretado, bebé. Entonces, en lenguaje hay a tu destino, es un presente continuo. En cuanto más voy caminando, estoy más cerca de mi destino, pero es presente continuo. Creer significa confiar en Jesús, es decir, escuchar su palabra, reconocerlo como el verdadero pan bajado del cielo. Entonces nos compromete en toda nuestra existencia, no es solamente un momentito. Una tercera enseñanza, la fe auténtica, actúa mediante la caridad. O si no, ñañe en Bareía lleva. Ese don gratuito de Dios que nosotros recibimos mediante la fe que el Señor lleva no puede comprarse ni conquistarse todo eso. Eso sí que es gracia, porque pero no dice, a mí deben de condiciones todas estas gracias y cualidades que yo te doy están, entre comillas, condicionados ¿para qué cosa? Para que vos puedas llevarlo adelante, para que vos puedas ofrecerlo verdaderamente a los demás. Entonces no puede comprarse ni conquistarse con los méritos puramente humanos. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que la eternidad es participación en la vida de Dios. La vida eterna, la eternidad de la que hablamos nosotros, ¿en qué consiste? Va épico la vida eterna. La vida eterna es participación de la vida de Dios. Hamba hice la vida de Dios, peñandella, el cielo, la felicidad, etc. Aupeaco dice la realización y la planificación del hombre y de la persona, ¿entienden? Pero yo me planifico y yo me realizo, queridos hermanos, ¿dónde? Dentro del mundo, es decir, en la sociedad. Como dice Pablo, venimos del mundo, somos del mundo, pero no pertenecemos, no nos vamos a quedar en el mundo. Entonces, cuando estamos en este mundo, nosotros aquí y ahora, tenemos que construir esa vida eterna. Por eso que la comunidad es demasiado importante, queridos amigos. Estilo protestante, no. Aquí mi pecado, queridos amigos, es un pecado que destruye mi comunidad, destruye mi entorno, destruye mi sociedad, ¿entendiste? La CCK, uno se lo va a poder senda ahí la señan de yande, no, ya arreglada, vean, no. Vos le estás destruyendo a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a la sociedad, caúrense, manejar, hoy yuca, otro. La sociedad es la que sufre a causa de nuestros pecados. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que la comunión con Cristo vence la muerte. Esto es lo más lindo, ¿verdad? Esto, que la comunión, es decir, en la medida en que ñande y que veñan de yara pirebe ya es su bebella,
entrar en Dios. Todo eso vence la muerte. Jesús no promete eliminar inmediatamente el sufrimiento, es decir, la muerte física, sino que es el camino, nos introduce primero en una comunión aquí, común unión con el Señor. Y esa común unión que la muerte después no puede destruir. La muerte no puede destruir la común unión con Dios que nosotros comenzamos, ¿dónde? Aquí y ahora. Qué espectacular que verá San Juan. Upea coñandeña moñepunuco ape, coñandere covea, lleva la vida eterna, la eternidad que se prolonga. Entonces la muerte física, la muerte material no elimina, no rompe. Ningún sufrimiento del mundo puede romper la comunión profunda con Dios. Queridos hermanos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.